pastores tienen sus pastores. Tienen que ir a buscar consejería también. Tienen que lidiar con sus problemas y con sus crisis. Los pastores tienen que ser pastoreados. Pero la congregación a veces quiere pastorear a los pastores. Es disciplina, hermano. Yo le dije que es disciplina. Usted camine a través de la Biblia, vaya y usted encontrará todas las pautas que traza la Escritura. Y es mejor que seamos, ¿verdad?, obedientes. Amados, también es la diferencia entre lo que es trabajo reflexivo y trabajo con irreflexión. Si tú tienes, mire, cualquier persona, el asunto es este, cualquier persona que ordene correctamente su escala de valores, si usted logra ordenar su escala de valores y ver no solamente el principio, sino que usted va a ver también la totalidad del camino y el final, pues entonces es pan comido para uno. Pero hay que reflexionar. Otras palabras, hay que meterle cabeza. Usted tiene que sentarse y nadie tiene que venir a resolverte tu problemática. Eres tú, tienes que poner y tomar esa responsabilidad. Tú tienes que ser reflexivo en toda área de tu vida. ¿Quieres ser un buen cristiano? Pues tienes que ser disciplinado y reflexivo. Cuando tú ves lo que representa la eternidad en tu vida, todas esas boberías que nos atraen a nosotros en el transitar de nuestras vidas, nosotros vamos a ir dejando y no nos van a pesar, porque yo he puesto la mirada en el galardón, porque me he proyectado hacia el futuro, hacia la eternidad, y nosotros tenemos un grande futuro por el frente. Dios tiene un plan que lo trazó desde antes de la fundación del mundo. Y allí estabas tú y allí estaba yo también. Por eso tú estás aquí sentadito hoy en esta mañana. Si tú no le has conocido y ya tú llegaste aquí, mira, tú también eres parte de ese plan. Dios tiene un plan para cada una de nuestras vidas. Y yo por ninguna razón lo voy a destruir. Seré reflexivo, seré disciplinado, porque esto me hará mucho bien y garantizará también mi futuro. Esta multitud que había estado escuchando el sermón del monte o de la montaña que trajo nuestro Señor, ahora, como dije al principio, tiene que decidirse entre estos dos caminos: camino de Dios o camino de los hombres, camino de vida o camino de muerte. El pueblo de Dios, desde la promulgación de su ley en el Antiguo Testamento, había estado muy ocupado en el asunto de justicia, y era su mayor esfuerzo poder definir aquella justicia que pudiese satisfacer las demandas de un Dios completamente santo. Por eso Dios diseñó la ley, y el apóstol Pablo, aunque la ley tuvo su cumplimiento en Jesús, va a decir de ella que es santa y es buena. O sea, nadie crea que ese plan que Dios trazó no es ni bueno ni es santo. Ese plan era necesario, porque es a través de la ley que yo puedo conocer lo que es pecado. Si no fuera así, yo no conociera lo que es pecado, ya estaría inmerso en mis pecados. Pero la ley me abre el entendimiento. El problema, pero también eso estuvo diseñado así y a propósito, es que la ley, por mucho entendimiento que me abriese a mí y me dijera lo que era pecado, no me podía quitar el deseo de pecar. Yo tenía que lidiar todo el tiempo con ese problema. Pero todo eso fue diseñado así, porque la ley fue dado como un ayo o nodriza para llevarnos a nosotros a algo muchísimo más superior, que vino en la persona de Jesucristo, que es la justificación a través de la fe. Y aunque nosotros no podamos quizás poder traspasar todo ese vallado
de reglas y que nos llevan a la santidad, y cuando tú ves la santidad de Dios, te ves tan pequeño. Dios mío, ¿cómo yo puedo cumplir con esto? Olvídate, porque tú no vas a poder cumplir la ley. Nunca por la ley nadie podrá ser justificado. Esa es precisamente la condenación que tiene la ley, que el hombre no puede ser justificado por la ley, porque la ley, si se abroga un solo mandamiento, uno se hace responsable de todos los demás. Y ahí se fue atrás. Adiós salvación. Eso no es la forma para nosotros salvarnos. Por eso fue necesario que viniese uno que pudiese cumplir toda la ley. Y la culminación es precisamente en Jesucristo. Jesucristo es esa respuesta. El hombre no quiere entender esto. Pero ¿sabe lo que había en los días de Jesús? Había un grupo de escribas y fariseos que se habían dedicado por muchos años a trazar una ley, pero una ley que originaba en su humanidad realmente. Porque ¿cuál era el problema? El hombre se da cuenta de algo. Tengo un Dios bien santo, con unas exigencias que requieren muchísimo. ¿Cómo yo satisfago la justicia divina? Pues qué bueno que nos estrellamos, no podemos. Pero los fariseos pensaban que no, que ellos sí podían, y que ellos eran buenos pastores, y que ellos pastorearían a todo este pueblo, y los llevarían a pastos verdes y a comer de lo mejor. Eso pensaban los fariseos. Se inventaron más de 600 reglas y cosas que había en los días de Jesús. Pero esto no era lo que quería Dios para el hombre. Los hombres siempre serán incapaces de llegar a la pauta establecida por la santidad de Dios. Y los líderes de Israel reconocieron eso. Ellos sabían eso. Entonces se inventaron, por decirlo así, todo este montón de reglas y de leyes para llevar y dirigir al pueblo. Porque con eso ellos pensaban que Dios quedaría satisfecho por todo ese esfuerzo que ellos ponían. Y por medio de ese esfuerzo tan grande, ser entonces aceptados por Dios. Pero mire, todo hombre nace con convicción de su responsabilidad ante Dios, porque es que queda algo. Nosotros, los hombres, pues fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero eso se dañó, lo dañó el pecado. Pero queda algo más. El hombre no fue hecho para morir siquiera, por eso se aferra a la vida. A mí no me da coraje que los hermanos pidan oración aunque se estén muriendo con un cáncer terminal y 4 días le queda a uno, y todavía yo estoy mandando peticiones a la iglesia para que oren por mí, a ver si el Señor me sana. Pues amén, oraremos siempre mientras haya hálito de vida, porque lo normal y lo natural es que el hombre viva, y que viva eternamente. Eso está en nuestra naturaleza. Pues el hombre también tiene cierta inclinación hacia Dios. Hay convicción de su responsabilidad hacia Dios. Pero ¿sabe algo? Que antes de ser aceptado por Dios, tiene que satisfacerle también a esa justicia de Dios y a esa santidad de Dios. Cuando el hombre no haya, entonces, manera, porque se frustra de satisfacer a Dios por ellos mismos, entonces es que se organiza la religión. Y la gente se inventa un montón de religiones, y son caminos, pero son caminos alternativos. Y hoy nosotros veremos que Dios no va con eso de caminos alternativos, porque Dios tiene una sola revelación y lanza un reto a uno para que uno entre por el camino que Dios recomienda. El Señor confrontó a estos fariseos precisamente con su sistema, y puso bien en claro en Mateo 5 y verso 20 que esa justicia que ellos definían y creían que con eso llevaban a los hombres a poder satisfacer las demandas de Dios. Miren lo que le dice el Señor: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Un golpe mortal, ¿verdad?, a esta religión en los días de Jesús, porque ellos pensaban que lo habían logrado. Por eso era que eran tan enemigos de Jesús, los fariseos.
Aunque él los descubrió y los confrontó, les dijo: sepulcro blanco, ustedes están llenos de corrupción. Por fuera brillan y blanquean porque estaban siempre fundamentados en las obras. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para satisfacer esa demanda divina? Así que esta multitud que había escuchado este sermón, lo único que conocía era precisamente esa justicia que definían estos escribas y fariseos. Y obviamente cuando aparece ese personaje de Jesús, que aparece diciendo: el reino de los cielos entre nosotros está, y detrás de él todo ese montón de milagros. O sea, no vino diciendo hablar por hablar. Pues esto ponía a esas personas precisamente tenían que decidir: párate, pero nosotros tenemos todo este legalismo que estos fariseos nos han enseñado, y ahora podremos nosotros entrar a ese reino, porque este hombre viene con autoridad y con poder. ¿Entraremos nosotros a este reino con la justicia de los fariseos? El Señor le dijo: se equivoca. Ese fue el verso que nosotros leímos. Si la justicia de ustedes no es mayor que la de los fariseos, no va. Entonces aquí es que viene el asunto. Tenemos que buscar entonces, ¿y cuál es esa mayor justicia? Los fariseos planteaban y habían llegado a la conclusión de lo único que le podía importar a Dios era lo que el hombre hiciera. Por eso se inventaron tantas reglas. Pero el interior, lo que está aquí adentro, para nada. Si un hombre se comportaba bien exteriormente, ellos decían, pues es aceptable ante Dios, a pesar de todo lo que pudiese haber de impureza en su corazón. Y esta gente no se le escapó al Señor, porque como dije, el Señor los confrontó a todos ellos. Permitían todo tipo de prácticas falsas, y a pesar de ello se sentían como que ellos eran los pastores, ¿saben? Y ellos se consideraban justos a sí mismos. Se ve ejemplos en la Escritura. Un fariseo hace una oración, oiga, y un triste publicano, ¿verdad?, pidiendo misericordia, no sea propicio, ya que el otro decía todas las cosas que había hecho en la semana. Y mira que si era una persona bien, si nosotros fuéramos a juzgarlo, ¿verdad?, por su religión, wow, ¿quién se le paraba al lado de ese tipo con tantos ayunos y tantas oraciones y tantas cosas que había hecho? Sin embargo, el pobre publicano que decía: oh Señor, sé propicio a mi condición de pecador, ese fue el que se justificó realmente. ¿Por qué? Porque no dependía de sus propias obras ni de su propio esfuerzo. Aquí el que cuenta es la salvación que Dios nos regala. No es que me la voy a ganar, no tengo que hacer nada. Yo lo único que tengo es que creer y ser obediente a la palabra. Porque yo quiero también, me preocupa saber cuál es la voluntad de Dios. Pues mira, la voluntad de Dios está revelada en su palabra. Pero como dije al principio, también se requiere de muchísima disciplina para cada uno de nosotros los creyentes, porque esa palabra te dice que te debes alejar de toda clase de pecado, de toda clase de inmundicia. Tienes que alejarte por tu propio bien. Y Dios espera que gente redimida, que gente que ha sido lavada con la sangre del Cordero, viva a la altura del llamado para lo cual fue llamado. Dios es santo y quiere un pueblo que también sea santo. Ese camino, esa religión humana inventada en esta ocasión, que este es el punto, ¿verdad?, que nos atrae, por los fariseos, y todas las que se pueda inventar el hombre, es lo que le llama el Señor camino espacioso. Y se caracteriza precisamente porque nunca impone sobre el hombre cosas que el hombre no pueda cumplir. Si usted va a Romanos 1, 21 al 23, se va a dar cuenta que el hombre en su necedad, mire lo que hace. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Después de Dios haberse revelado, que es el verso anterior, ¿no?, las cosas invisibles de su eterno poder, de acuerdo desde arriba, y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Pues habiendo, o sea que no hay excusa para nadie, porque la revelación de Dios le llega a cada individuo, habiendo conocido a Dios, conocieron lo que Dios esperaba. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y miren lo que hicieron: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Rehusaron imponerse a sí mismos pautas por encima de aquellas, de esos animales y de esas criaturas. Porque a los animales, a los reptiles, al hombre y todas esas imágenes que ellos crean, las dominaba el hombre. Pero a Dios no. Con la pauta de Dios sí que no había. Así que entonces ellos se conformaban con eso. Y eso realmente es el reto que ha hecho el hombre a través de la historia a nuestro Dios, que ha buscado todo el tiempo reconciliarnos con Él. Pero el hombre no quiere de ninguna manera entrar por ese camino que revela la Escritura, a este camino espacioso de la religión humana. Vino precisamente entonces como resultado de la perversión de esa revelación divina. ¿Qué ofrece entonces el Señor? Él nos ofrece una puerta que es estrecha. Él nos ofrece un camino que es angosto, porque el camino angosto rechaza el concepto de justicia inherente del hombre. Todo el mundo se justifica. Y uno va a buscar una justificación. ¡Wow! Que esto nos trae problemas a nosotros, a nuestro diario vivir. Porque yo no fui quien hice eso. Siempre uno va a buscar, ¿verdad?, una justificación. Pero el camino angosto también rechaza toda idea de que el hombre puede hacer algo para ganarse el favor de Dios y salvarse por sí mismo. El camino angosto es todo lo contrario, rechaza eso. El camino angosto ve a Jesucristo como el único camino a la vida y a la aceptación de Dios. El camino angosto ve esas restricciones de las que hablábamos, de la santidad de Dios, que Dios las impone sobre el hombre, no como limitaciones, no, sino como protección en contra del pecado y del mal que esto pueda generar. Y en ese sentido yo alabo a Dios, aunque me cueste trabajo buscar esa santidad y buscar poder agradarle a Dios. Dios quiere que nosotros le agrademos. Él sabe perfectamente bien que nunca vamos a llegar, por eso envió a su Hijo. Nosotros no podemos, nosotros tenemos que ser justificados por una fe. Justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios. Eso es. Y no hay nada más. No hay otra forma, no hay camino. Usted invente la religión que quiera, pero solamente la fe en Jesucristo es la que a nosotros, ¿verdad?, nos va a poner en paz con nuestro Hacedor. Jesucristo dice en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida, y no hay otro camino, ¿sabe? Nadie puede venir al Padre sino por mí. Pero hermano, a nosotros nos presentan caminitos por ahí, hay otras cosas. Hay religiones grandes que te van a hacer opciones de otra forma, a ver cómo nosotros podemos llegar a esa aceptación. Pero esto está claro, está súper claro. Él es el camino, Él es la vida, Él es la vida. Y no hay nadie que pueda ir al Padre sino a través de ese camino. En Juan 10:7-9 también dice: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Ves cuál es la puerta ahora? Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Los fariseos lo que le iban a dar era paja a aquella gente.
Pasto verde, pura paja, con todo su sistema. Pura paja. Pero no. Es más, le llamó ladrones Jesús. Bueno, él se refirió a tantas cosas que dijo de esta gente, ¿verdad? No habló malo, pero le dijo cosas fuertes. Ay, Señor. Miren, es bonito porque cuando Pedro y Juan subían al templo a orar, algo pasó, ¿verdad?, en ese relato que aparece en el libro de Hechos. Y allí se da una sanidad extraordinaria que provoca precisamente el que se inicie, ¿verdad?, toda una predicación. Y es porque estaban en los días en que estaba la iglesia naciendo. Y Pedro y Juan subían un día lo más tranquilo a la hora de la oración y vieron a aquel hombre allí postrado, que lo tienen que haber visto muchísimas veces porque ellos frecuentaban su visita al templo. Tienen que haberlo visto, pero ese día, esa mañana, cuando ese hombre extendió su mano para que le diera una limosna, él le ofreció algo diferente. No tengo nada de lo que me pide, ni oro ni plata, pero lo que tengo yo te doy. Y le dio una orden en el nombre de Jesús: anda. Y no solamente lo levantó, sino que lo ayudaron, tomaron de la mano, lo pusieron, lo encauzaron, lo dirigieron por el camino del templo. Este es otro camino, pero lo metieron por el camino, y aquel hombre brincaba y saltaba y daba gloria a Dios. Y entonces el sistema religioso dijo: ¿con qué autoridad ustedes hicieron esto? Y llevaron a Pedro y a Juan. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, aparece en capítulo 4, 8 al 12, lo voy a leer. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y escuche bien: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pues tenían este concepto bien claro, lo gastaron enseguida. Así que cualquier oferta que nos haga sistema, mire, hay unas mezclas sincretistas, ¿verdad?, de cosas que parecen, es como el anuncio ese de televisión que dice: mi papá es casi ingeniero, y el mío casi es. Pues eso es lo que el sincretismo nos puede llevar, un casi. Pero en esta mañana nosotros somos confrontados con ir verdaderamente al centro del meollo, a lo que es la decisión acerca de estos caminos. Es de mucha importancia para nosotros. Escuchen bien, porque el destino, porque involucra, tiene destino final, y a mí eso sí me tiene que preocupar. Afecta no solamente el curso de mi vida, sino que también va a afectar mi destino en la eternidad. Así que este camino es importante por eso. Dios ha dispuesto que nadie puede recibir el perdón de los pecados y ser aceptado por Él, a no ser que reciba a Jesucristo como su propio Salvador. ¿Quién va a cuestionarle eso? Si en su soberanía Dios escogió que fuese de esa forma. Ofrecer cualquier cosa, algo más que esto, amado, aparte de lo que es la muerte de Jesucristo como base de la salvación del hombre, en verdad que constituye religión humana. Eso mismo es de lo que estamos hablando, de sistemas humanos. Es camino espacioso, por ahí camina y entra todo el mundo, puede caminar por ese camino, porque por ahí no hay ningún tipo de restricción. Por el camino espacioso, oiga, caben grandes multitudes, porque la puerta es que es bien ancha. Ahí hay abundancia de libertad.
Por esa puerta se puede entrar con todo el bagaje de las concupiscencias humanas. Todas esas cosas me las dejan pasar. Pues por eso la gente está bien confortable al otro lado, en la puerta ancha, en el camino espacioso. No le pone freno a ninguno de los instintos ni a las pasiones humanas. A nosotros debe atemorizarnos el hecho de que el Señor dijo, si es así, pero ese camino, recuerden, es camino de muerte. El camino de la santidad, por otro lado, es de puerta bien estrecha. Es camino estrecho. La conversión, el nuevo nacimiento, esa es la puerta para entrar. El nuevo nacimiento. Y el hombre tiene que tener corazón nuevo. En esta puerta se entra y hay que tener corazón nuevo y espíritu nuevo, como prometió, ¿verdad?, el profeta Ezequías para estos tiempos finales, que cambiaría el corazón de los hombres. Hay que despojarse de lo que es viejo hombre. Hay que dejar todas esas malas costumbres que están viciadas, dice la Escritura, conforme a todo deseo engañoso del hombre. Hay que dejar todo eso. El camino es angosto y hay que negar ese yo pecador. Oiga, usted tiene que negar. Si nosotros hemos sido, a nosotros se nos ha dado la facultad para no ser esclavos del pecado. Si nos dejamos esclavizar es porque, pues, estamos descuidando, realmente. Estamos descuidando nuestra vida espiritual, estamos descuidándonos y entonces, pero nosotros se nos ha sido dado la facultad para no ser esclavos del pecado. Ser esclavo del pecado es algo muy, muy triste, porque uno ni lo sabe. Y eso es lo peor. Pero nosotros vamos a negar el yo pecador. Hay que resistir todas las tentaciones de cada día. Hay que luchar contra viento y marea, contra toda nuestra inclinación natural. Hay que velar en todo tiempo y caminar con mucha precaución. ¿Y qué atractivo tiene entonces, si las cosas son así? ¿Qué atractivo puede tener este camino para nosotros? Bueno, ya lo dijimos. Este camino nos lleva a la eternidad, nuestra bienaventuranza eterna, cuya esperanza al final del camino va a compensarnos por todas estas dificultades que nosotros tenemos que pasar en el camino estrecho. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pues si nuestra vida, nuestros años, compáralo con la eternidad, usted puede aguantar un poquito. ¿O no? La eternidad eso no tiene donde entraremos, ¿verdad? Y en 2 Corintios 4:16 al 18, dice, por tanto nosotros no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta que leve, comparado con la eternidad, leve tribulación momentánea va a producir en nosotros ¿qué? Un excelente peso de gloria y eterno. No mirando nosotros las cosas que se ven, enfoque hacia lo que no se ve, que es el camino de fe, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, esas son eternas. Gloria a Dios. Cada uno de nosotros debe considerar lo que Cristo ordena. Y Él lo dijo ahí en esos 2 versos. Entrad por la puerta estrecha. Decídase entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Frente a nosotros está esa encrucijada. Ahí están esos 2 caminos con sus 2 destinos. Por lo tanto, amados, por lo que hemos dicho, esto verdaderamente no admite más el que nosotros pospongamos. No demores esto en tu vida, ni lo pienses más. Entra de una vez por esa puerta estrecha y toca sinceramente a esa puerta, invócala con oración intensa y esa puerta se abrirá para tu vida.
Gloria al nombre de Jesús. No sé, yo dije que aquí puede haber en este público, entre nosotros,